Hola, som l'Ima, en Pau i en Pol i estem aquí per fer una entrevista a la Nati, la nostra convidada, per saber més de temes sobre la immigració. Pues soy dominicana, eh, nada, vengo de allí, de Santo Domingo, y vine hace como más o menos 7 años, y vine por el problema económico y para ayudar a mis padres. ¿Cuántos años has tenido cuando habías venido aquí? Más o menos como algunos 23 o 24 años más o menos. ¿Cómo era tu vida ahí en la República Dominicana? Bueno, feliz, alegre, pero también tenía su día triste. ¿Y tenías hacías alguna cosa ahí? ¿Tenías amigos o...? Sí, tenía muchos amigos. ¿Encontraste algún trabajo ahí? Los trabajos allí son muy difíciles. ¿Qué habían? No hay trabajo, hay mucha delincuencia. Y cuando eras pequeña, aparte de que tengan muchos conflictos ahí, ¿a tu padre trabajaba o se alimentaba? O sea, hablo si tenía trabajo ahí tu padre. Mi padre sí ha tenido trabajo, porque mi padre era jockey y montaba a caballo y por eso ganaba dinero. Más o menos nos puedes contar cómo es la situación económica y política en el país. Bueno, los políticos mayormente en mi país no son muy sinceros. En cuestión económica, en mi país la situación es muy mala. Pues allí no hay trabajo y por no haber trabajo es que hay mucha delincuencia. Aparte de la delincuencia, las personas roban, atracan y por eso mayormente está muy mal el país donde yo vivo. República Dominicana es un país que la mayoría de personas quieren irse de ese país. ¿Y tus padres, o sea, cómo están ahora tus padres? O sea, ¿cómo están ahora? Pues mi padre y mi madre viven juntos y yo trabajando aquí le mando para comer allá. ¿Y tu padre aún sigue trabajando? Mi padre trabaja pero no gana lo suficiente para comer y eso. ¿Y tienes algún hermano o hermana aquí? No tengo a nadie, vine sola. ¿Solo? Sí. Ya que nos has contado más o menos cómo se está económicamente, socialmente la gente, cómo vive ahí, cómo pasa el día a día, esto que has dicho un poco al principio, que no hay trabajo o la gente no tiene dinero, al final acaba en la delincuencia. Más o menos la gente cómo lo vive. Bueno, la mayoría de personas la vivimos mal. Muchos de los hermanos de nosotros o de muchas personas no quieren hacer lo malo, pero mayormente se van a la calle y le quitan el dinero a otra persona, en sentido, te roban para darle de comer a su familia. ¿Te atracan? Sí. ¿Por la calle, sí? Sí, en la calle. Mayormente se montan en motores, te sacan pistolas, navaja, que es cuchillo. Sí, lo sé. Y te quitan todas tus pertenencias, zapatillas, todo lo que tú tengas de valor te lo quitan todo. ¿Y la policía? Pues la policía No hacen nada. no hacen nada porque la mayoría le pagan. Hay mucha delincuencia en droga. O sea, también. que son corruptos. La mayoría son corruptos, la mayoría no. Y así se vive allí. ¿Y ahora sigue igual que antes? Ahora está peor, porque aparte de la economía y de todo, el trabajo no hay y lo mínimo que tú cobras son 200 euros. Es lo mínimo. ¿Has pensado en traer tus padres aquí a España? Sí, he pensado varias veces. ¿Y van a venir? Mi madre le tiene miedo a los aviones y mi padre dice que no viene si no es con mi madre. ¿Te costó llegar aquí a España por tema papeles, documentos? Sí, mucho. Tuve que acudir a una amiga
y pues la amiga me hizo un carnet que no era mío para poder llegar aquí. Pues duré 3 días para llegar aquí en avión, viniendo de Punta Cana, que es desde mi país, Punta Cana a Rusia, Moscú. Luego llegué a Polonia y Polonia a Barcelona. Y, o sea, tú ahora has venido, o sea, ¿fuiste a vivir a casa de un amigo o algo o solo buscabas, justamente cuando llegaste buscabas trabajo así? No, fui en casa de una amiga que me acogió y ahí esa amiga me dio de comer, me buscó un trabajo cuidando a una chica, una bebé, y de ahí fui ganando 600 euros sin tener documentos ni papeles. Y más o menos cuando tú llegas aquí, en el aeropuerto de Barcelona, has dicho, ¿cómo, o sea, cuáles son tus movimientos? ¿En qué sitios has vivido? ¿En qué trabajos has estado? Bueno, yo viví en Barcelona, en Pubilla Casa. Viví en un piso que era de Ocupa, que lo tenían esa persona. Y bueno, me levantaba a las 6 de la mañana a llevar a la niña al cole. Luego a las 4 tenía que ir a buscarla, darle de comer y luego a las 10 más o menos me acostaba a dormir para ver el otro día y otra vez a lo mismo. Para cada día hacer lo mismo, menos Lo ese mismo sábado y cada domingo, día. ¿no? Sí. Y más con el tema de que la persona que estaba ayudando a la niña, yo, que la llevaba al cole, me prometió de ayudarme a hacer los documentos, los papeles. ¿En qué momento tú consigues tramitar los papeles para trabajar aquí, para vivir aquí? Pues conocí a una chica que me dijo, mira, como tú no tienes papeles y sé que el que no tiene papeles es muy difícil conseguir trabajo normal, pues entonces me dijo, ven, yo te voy a ayudar y ya luego si tú quieres, cuando tú quieras, Llamas. claro, me lo trabajo. me lo agradece o algo. Y pues hicimos los trámites de papeles, me hice pareja de hecho con esa chica, me ayudó bastante. Luego conseguí un trabajo en el aeropuerto, trabajando como recogiendo las bolsas de los zafacones de la basura. Y así fui más o menos restableciendo mi vida. ¿Y ahora vives sola o aún vives en la casa de tu amiga? Ahora vivo sola aquí en Hostalet y trabajo en Pons, de cárnica. ¿Tienes algún hermano o hermana que vive ahí o aquí? Mis hermanos uno vive en Estados Unidos y tengo 2 que viven en República Dominicana. ¿Y los que viven en República Dominicana, has pensado tú también traerlos aquí para trabajar contigo? Pues no. O sea, ahora ellos también trabajan atracar a la gente también. Bueno, tengo un hermano que tiene vicio. No sé si consume una sustancia muy mala. Droga. Sí, entonces no tiene su vida estable. No tiene la vida como la tienes tú. No tiene su vida estable para trabajando, cositas, pintura. Allá se le dice chiripeando, eso se dice trabajo aquí, trabajo aquí, trabajo aquí, le dan dinero allí y va poco a poco, ¿sabes? Ganándose la vida poco a poco. ¿Y te vas comunicando, vas hablando con tus padres y hermanos? El de Estados Unidos me llama todos los días. Mi madre y mi padre a veces me llaman porque no saben muy bien de esto del internet de WhatsApp. Mayormente yo lo llamo porque no se saben resolver mucho con el chat. ¿Hay turismo ahí? ¿Va mucha gente a visitar República Dominicana o...? Mayormente hay mucho turismo allí. Y mi pensar es que por el turismo, mayormente el país no ha quedado tan en mal, porque el turismo ayuda mucho allá. La gente que va al turismo
disfrutan, van a fiestas, comen y hay muchas personas que por el turismo tienen trabajo. Poco, pero lo tienen. O sea, hay gente, o sea, en general en el país hay poco trabajo, Sí, poco pero trabajo. hay una parte del país que consigue... Vive mayormente por el turismo. Y Porque por el turismo si van muchas personas de distintos países, pues entonces gastan dinero y ese dinero le entra al país y le entra a muchas empresas que trabajan personas. ¿has pensado en un futuro, o sea, en un futuro vivir en otro lugar aparte de aquí a Los Toledos o quedarte aquí? No, Como tal y como estás ahora. pretendo trabajar mucho para comprarme un piso, tener a mi mamá y mi papá aquí y tener mi familia también. Has hablado de tu sueño ahora, cuando estás viviendo aquí, después de unos años ya. Pero tu sueño cuando tú eras pequeñita, cuando tú eras pequeña, vivías ahí, ¿pensabas en algún futuro? No pensaba en ningún futuro, porque no sabría si iba a llegar. En verdad no tenía ni siquiera planes de que iba a estar aquí en España, porque siempre tenía ese temor de que, mira, voy a salir a la calle y no sé si llegaría a mi casa viva. Y por eso nunca tuve de que esa sensación de tener un futuro en mi país. De que, mira, voy a tener una casa allí, voy a trabajar mucho y eso. Aunque la tengo, pero por mi papá, porque ha trabajado mucho. Claro, cuando él trabajaba, no había tanta delincuencia como está últimamente ahora. Por eso mayormente yo decidí hacer lo posible por venir a España. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir y por explicarnos tu historia tal y como la has visto tú. Vale.